Hoy viajamos a la Sierra Morena de Sevilla para conocer el legado de una de las órdenes religiosas más silenciosas y austeras del mundo, la Cartuja. Llegamos como peregrinos, dispuestos a vivir la experiencia de dormir en un monasterio con 600 años de antigüedad. Descubrimos el papel de los monjes en el origen de las bebidas que han dado fama y riqueza a Cazalla de la Sierra y los parajes donde colocaron sus colmenas para obtener miel. Nos apuntamos a elaborar dulces artesanales en la vecina Alanís y contemplamos el cielo estrellado de esta reserva Starlight certificada por la UNESCO. Nuestra ruta nos lleva varios kilómetros más allá del núcleo urbano de Cazalla de la Sierra. En una meseta, a 650 metros de altura, se emplaza uno de los conjuntos monumentales más espectaculares de la provincia, el Monasterio de la Cartuja de la Inmaculada Concepción. Tras la portada clásica, se accede a un enorme recinto. La primera mirada del visitante se detiene en la fachada de la iglesia, de estilo gótico sevillano, y la escultura del fundador de la orden, San Bruno. Tras la marcha de los religiosos, permaneció durante años cubierta de maleza. Un agente local empezó a aprovechar el lugar como una granja y estas salas se llenaron de ganadería. A partir de 1975 llega aquí un romántico inglés y este señor se enamoró de la ruina que había aquí y empezó a restaurar. Tenemos los murales originales pintados por un cartujo. En cada ángulo se han salvado los ángeles. El color pastel del fresco original se encuentra arriba. Continuamos por el claustro central, donde los restos de columnas y otros fragmentos recuperados fueron replanteados por un artista para recordar que originalmente el patio estaba porticado. Aquí tenemos la entrada del edificio más antiguo, la antigua mezquita, que se fundó en el siglo VIII, para ser más específico, a partir de 745 llega aquí una colonia de musulmanes que eran mineros, que trabajaban en las minas del Cerro del Hierro y aquí se asentaron y vivieron aquí 500 años. Fernando III reconquistó la zona desde Constantina y este edificio lo recuperó para que se convirtiese en un pabellón de caza. A partir de esa edificación se levantó el monasterio en el siglo XV. Inicialmente fue morada de los jerónimos durante 50 años, luego tomaron el relevo los cartujos durante 4 siglos, hasta que fueron expropiados con la desamortización de Mendizábal. Aquí podemos ver los tornos por los cuales se les daban los alimentos a los monjes cada día y aquí vivían 2 monjes por cada unidad. Eran casitas adosadas con 2 dormitorios, un salón y luego cada 2 monjes tenía su propio huerto. Y en total habían aquí 36 monjes en residencia en esta parte, que se llamaban padres cartujos, que llevaban la sotana blanca. Y solo salían los domingos cuando iban a comer al refectorio y tenían 3 horas de tregua para hablar. Los cartujos transformaron la iglesia más arcaica en cocina y si nos asomamos a las ventanas del tercero de los claustros, aún se conservan las tinajas de sus bodegas y almacenes. Subiendo a la terraza se admiran las 4 fases arquitectónicas existentes y la grandeza de los bosques que nos rodean. A unos minutos, por la calzada que conduce a la población, nos adentramos en la dehesa, donde el visitante puede elegir entre una oferta amplia de senderos y de actividades como el apiturismo, con una de las pequeñas empresas productoras de miel de la comarca. Se trata de un oficio sostenible con el medio ambiente, artífice del único edulcorante que hubo hasta el siglo XV. Tenemos, como veis, una diversidad de flora maravillosa. Tenemos castaños, encinas, alcornoques, muchas variedades de jara. Ya los monjes cartujos aprovecharon estos terrenos. Ellos fueron de los primeros que establecieron por aquí colmenas. Tenemos que imaginarnos la colmena como una cebolla. En el centro está la cría, luego el polen y luego la miel, que es el alimento de la obrera.
Ya en las instalaciones, el viajero puede observar el proceso de elaboración artesanal de esta materia prima, la extracción a mano del panal y el envasado bote a bote. Aquí catamos algunas de las exquisitas modalidades que se cosechan y sus múltiples beneficios. Esta es la miel de azahar, tiene un aroma tan intenso que te transporta al campo, al naranjal en el que han estado las colmenas, con propiedades tranquilizantes y relajantes y un sabor muy fino y delicado. Y la otra es una miel de sierra, la flor que predomina este año es el tomillo y tiene propiedades medicinales muy antibióticas. Otro de los productos que obtenemos de las abejas es la cera, que es algo que hemos usado desde el principio de la civilización, para velas, para cosmética, de hecho es más cara que la miel. Al atardecer, regresamos al monasterio porque es una de las singulares opciones de hospedaje que ofrece Cazalla. Las habitaciones son las antiguas celdas de los legos, los hermanos que se ocupaban de las tareas productivas y relaciones con el exterior, con el fin de permitir la plena vida contemplativa de los padres cartujos. Eran las celdas que tenían los jerónimos en esa época, a partir de 1416, hasta que se fueron y luego los cartujos retomaron el mismo alojamiento. Son bóvedas de ladrillo visto, donde la magia de lo que fue sigue. De verdad que sentimos el pasado, sentimos la presencia casi de los monjes aquí, porque nada ha cambiado. Estamos además en un lugar excepcional para la observación astronómica, ya que Sierra Morena está certificada como Reserva Starlight por la UNESCO, por la calidad y limpieza de su firmamento. A la belleza del entorno de Cazalla hay que añadir la de sus monumentos, como la iglesia de San Benito, ejemplo de gótico plateresco, y con la torre triangular más antigua de Andalucía. Avanzando por la vía del mismo nombre y de blancura reluciente, recalamos en la plaza del Concejo, con la fuente del León de la que emana el agua de la ribera del Hueznar, el abrevadero de piedra y sus casas solariegas. Aquí se encuentra una de las variadas propuestas gastronómicas donde el turista puede degustar la cocina serrana de autor. Se encuentra frente a una plaza que se hospedó Felipe V en el siglo XVIII. El protagonista en la Sierra Norte, por supuesto, es el cerdo. También es una zona rica en temas de caza y de cordero. Intentamos trabajar los productos de siempre y respetando al máximo su sabor, añadiéndole pinceladas de especias o productos más actuales. A unos pasos está el epicentro de Cazalla, la Plaza Mayor, en la que se sitúan algunos de los edificios más representativos. Entre ellos destaca el antiguo edificio de los juzgados, que tiene una fachada que luego fue copiada por los arquitectos y llevada a América. En muchos países de América hay un edificio muy parecido a este. Y, cómo no, la parroquia de Nuestra Señora de Consolación, que es un ejemplo perfecto del boom económico y financiero que tuvo Cazalla, sobre todo tras el descubrimiento de América, porque empezamos a vender grandes cantidades de vinos a América, entró mucho dinero en el pueblo, lo que hizo que creciera mucho la población y que la mayoría de las órdenes religiosas vinieran a Cazalla a establecerse aquí. De hecho, había tantas órdenes religiosas en Cazalla que se la conocía como la ciudad de Dios. El templo del siglo XIV, aún a diferentes estilos, resaltando el mudéjar primitivo, es uno de los más sobresalientes de la arquitectura sevillana y con bóvedas renacentistas de casetones en su interior. Curiosamente, algunas de las edificaciones religiosas se reconvirtieron en fábricas de anís durante el apogeo de esta industria. Es el caso del convento de San Agustín, hoy el ayuntamiento, o el de San Francisco, que alberga el centro del aguardiente de Cazalla, donde mediante objetos y dispositivos multimedia, el visitante comprende la relevancia de sus afamados caldos y licores. El proceso de destilación surgió como una manera de aprovechar el vino sobrante y fueron precisamente los monjes quienes introdujeron la técnica. Ponemos rumbo al anís, a 17 kilómetros al norte, para continuar descubriendo los sabores de la Sierra Norte sevillana. Conforme nos acercamos, vemos el Cerro del Castillo, que domina la estampa de este municipio de origen celta y nombre musulmán.
Esta tierra próspera, que perteneció tras la reconquista al reino de Sevilla, se nutre de los frutos de sus dehesas y mantiene intactas en los fogones muchas de sus tradiciones en las que puede participar el viajero que lo desee. En un obrador serrano, ataviados con gorro y delantal, aprendemos una receta clásica de un dulce típico de la zona. Las tortas de manteca también le llaman perrunilla. La masa se trabaja en la amasadora, pero después tenéis que trabajarla ustedes con vuestras manos. Como es artesanal, no es una máquina la que hace las cosas, son vuestras manos. Las piezas no salen ninguna igual, cada una tiene su forma y su peso. Una bolita y ahora como si fuera una croqueta. Y con la mano le damos esta forma. Seguimos paso a paso sus consejos para elaborar esta torta que tras pasar por el horno nos llevamos a casa. Paseamos por el centro, por la plaza del Ayuntamiento, la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves y por el camino que sube al castillo, el edificio más reconocido de Alanís del siglo XIV y declarado de interés histórico-artístico. En sus inmediaciones, la ermita de San Juan Evangelista, primera parroquia de Alanís y hoy Casa de las Artes. Ambos dibujan la imagen más reconocible de la localidad en un entorno con vistas privilegiadas. En la Sierra Morena de Sevilla, el viajero puede disfrutar del turismo de naturaleza y sus cielos limpios nocturnos, de la herencia cultural en espacios tan sorprendentes como es el tesoro monumental La Cartuja de Cazalla, donde el tiempo parece detenido entre los muros de este monasterio del siglo XV. Un destino donde recuperar los sabores de la sierra y olvidarse de las prisas.